derechos humanos y vamos a iniciar con el concepto, ¿no? ¿A qué se le denomina derechos humanos? Como podemos visualizar o leer en la diapositiva, los derechos humanos son condiciones o también facultades, poderes, que permiten a toda persona, sin importar la edad, la etnia, la nacionalidad, el sexo, el género, su realización como personas, ¿me entienden? O sea, los derechos en general, ¿qué son? Son facultades, son poderes que te permiten que desarrollarte, vivir, estudiar, trabajar, crecer, poder desenvolverte en los ámbitos que tú desees en tu vida, vivir en paz, en tranquilidad y calma, ¿no? Supuestamente uno tiene derecho a todo ello, ¿no? Como dice también el material, son derechos de todos los seres humanos. Por lo tanto, pues no solamente son derechos para los peruanos, o para los limeños, o para los de la región de los Andes, o para la región de la costa o de la selva. En general, son derechos que van a estar distribuidos en todo el globo terráqueo. Ahora, no distinguen, como les digo, nacionalidad, sexo, origen, color, religión o cualquier otra condición, ¿sí? Eso es lo primero. Les repito, ¿qué son los derechos humanos? Son facultades, son poderes que las personas tenemos para poder desenvolvernos y desarrollarnos libremente y de manera integral dentro de la sociedad en la que vivimos, ya sin importar el país o el lugar donde nos encontremos. ¿Qué más? A ver, ¿desde cuándo existen los derechos humanos? Existen desde el 10 de diciembre de 1948. ¿Y quién los estableció? Bueno, la Asamblea General de las Naciones Unidas. Solo para recalcar que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que ya habrá tiempo para hablar de ello, fue creada post-Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial se desarrolló entre los años 1914 a 1918. La Segunda Guerra Mundial, donde ahí pues participó Hitler, Mussolini, también estuvo Churchill, estuvo en el caso soviético Stalin. Toda esta guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, con los nazis y demás, los campos de concentración, las bombas atómicas, sucedió desde 1939 a 1945. Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial y con toda la destrucción que pudo producir, no solamente material, no solamente económica, cultural, arquitectónica, sino también psicológica, ¿qué genera esto, no? Que los seres humanos, digamos, al ver la situación devastadora en la que nos encontrábamos, traten de bregar, traten de luchar para establecer derechos que sean para todo el mundo y que tengan como principio que el mundo no vuelva a caer en un tipo de situación similar. Que hayan habido que hayan habido, que hayan o que supuestamente hayan o hayan habido lo mismo también, estos roces, enfrentamientos, conflictos, disputas, invasiones entre países imperio, con países coloniales o países subdesarrollados o en vías de desarrollo, es otro cantar, ¿no? Se supone que la idea de estos países es unificarse, tener un consenso para que no vuelva a haber maltrato, no vuelva a haber barbarie entre los seres humanos, no vuelva a haber esclavización, no vuelva a haber torturas, matanza, hambre, ¿no? Todo esto, ahora que se cumple, no es otro cantar, como les digo, no es otro, es agua de otro molino o arena de otro costal, como lo quieran llamar. ¿Desde cuándo existen los derechos humanos? Desde el 10 de diciembre de 1948, en la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas que se dio en París, Francia. Recordemos que la ONU tiene su sede en Nueva York, así que los amigos norteamericanos son los que tienen pues ahí, ¿no? Dentro de su territorio la sede central. Y la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, que también se va a desgajar de la ONU, está ubicado su local en Washington, por si acaso. Entonces cada 10 de diciembre se celebra pues el Día Internacional de Derechos Humanos. ¿Cuántos derechos humanos hay, profe? Hay 30 derechos humanos y un preámbulo. Si deseas, puedes agarrar uno de tus cuadernos que tengas, esos cuadernos que te compras, ¿no? Los Stanford, Loro, etcétera, etcétera,
y puedes irte a la última página y te vas a dar cuenta que en la pasta o en una hojita ahí agregada están los 30 derechos humanos por lo general, ¿no? Si no, lo puedes buscar también en Google, o Google, como yo le digo, los derechos humanos, para ver, pues, punto por punto cuáles son, ¿no? Aquí lo vamos a tocar de manera general, obviamente teniendo como principio tener claro los puntos, y bueno, pues, ¿no? Para poder así conocer de qué se trata, en qué consisten y demás. Ya sabemos primero que se han creado después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945. Sí, recuerden que en esa, bueno, es importante esto, ¿no? La guerra mundial la ganan quienes, pues, ¿no? Prácticamente pues la ganan los ingleses, la ganan en cierta medida los franceses y la ganan también los soviéticos, ¿no? Principalmente los soviéticos y los norteamericanos. Entonces, a partir de ahí se generan dos bloques en el mundo, dos bloques políticos, dos bloques culturales, dos bloques ideológicos, dos bloques de maneras como llevar las políticas estatales o políticas económicas, llamado el bloque socialista y el bloque capitalista. Ahora vamos a pasar a las características de los derechos humanos, ¿sí? A ver, se dice que los derechos humanos son universales. ¿Por qué son universales? Porque le corresponden a todos los seres humanos del planeta. ¿Y cuál es la condición para que tengan estos derechos humanos? Simplemente ser seres humanos. Desde el momento que una persona existe como tal, desde que hay un ser humano, ese ser humano tiene derecho a la libertad de pensamiento, libertad de conciencia, tiene el derecho a la vida, derecho a su propiedad, derecho al libre tránsito, derecho a un trabajo, derecho a un salario digno, derecho a la protesta si pues o a formar un sindicato, derechos económicos, tiene derecho a la salud, derecho a un medio ambiente sano, medio ambiente paz. Ya vamos a verlo punto por punto, pero se supone que simplemente con la condición de nacer como ser humano en ese planeta, nosotros te corresponden los derechos humanos. ¿Y quién se tiene que encargar de velar y defender? Se supone que cada estado, porque todos los estados, o por lo menos el 99% de los estados, están dentro de lo que es la Organización de Naciones Unidas. Y se supone que todos, al acceder a estas Naciones Unidas, tienen que hacer respetar y hacer valer estos derechos en cada país y en cada parte del mundo. Ya sea un país con una política autoritaria, jerárquica, monárquica, hasta religiosa, o sea un país democrático como el Perú, ¿no? Ahora, otra cosa más, los derechos humanos son inherentes, o sea, son parte del ser humano, son naturales, le pertenecen a los seres humanos, son inalienables, tú no puedes darle tus derechos a otras personas, yo no puedo decir, bueno, a mí que me metan a la cárcel, yo quiero que él sea libre, no, a mí que me quiten mi propiedad, yo quiero que mi hijo sí la tenga, no se puede, o sea, tú no puedes regalar, vender, alquilar o someter o dejar subyugar tus derechos para traspasárselos, transponérselos o venderlos o alquilarlos a otra persona o a una propiedad privada, perdón, o a una empresa privada o a un estado. Son inalienables, te pertenecen, no pueden ser sacados de ti, son obligatorios, ¿no? Los estados tienen el derecho, tienen el deber de cuidar a su población y permitirles pues que ésta tenga el goce de sus derechos. Son indivisibles, no se te pueden dar solamente 5 derechos o 4 derechos. Si tú, por ejemplo, ¿de qué te valdría tener derecho al pensamiento, derecho a la libertad de opinión, derecho a la libertad de prensa, derecho a un medio ambiente sano si no tienes derecho a la vida, por ejemplo? ¿Y de qué te vale tener derecho a la vida si no tienes derecho a la salud? ¿Ves? Todo tiene que ir de la mano. Si algunos me dicen, profe, ¿y por qué no son más de 30? Chicos, si los 30 que tenemos no se cumplen, ¿no? Creo yo, ¿no? Imagínate que se pongan más. Otros, los derechos son inviolables. No puede haber alguien que sobrepase esos derechos. Por más presidente, por más juez que sea, ¿no? Por más general, coronel, no puede haber alguien que viole esos derechos. Y si por ahí existiría el caso que alguna autoridad lo haga, para eso hay garantías que nos van a permitir defender estos derechos. A partir de ahora en las diapositivas voy a ponerles algunos derechos, digamos, no para no explicar, serían 30 diapositivas, imaginemos punto por punto, sino de manera más general, las más importantes. Muy bien, dice por ejemplo, todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Miren ese punto, todos los seres humanos nacemos libres e iguales, en dignidad
y en derechos, y dotados, como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. No sé si ustedes, yo creo que sí, tienen como un punto de partida un hecho histórico que ha generado que actualmente estemos en la edad contemporánea. Un hecho histórico que ha sido el hito que ha modificado las políticas, ha modificado la forma de ver al ser humano, ha modificado el hecho de que hayan jerarquías entre los hombres. Ese hecho se llama la Revolución Francesa, 1789. Entonces, chicos, a partir de ahí, ¿cuáles eran las tres banderas que se alzaban en 1789? Igualdad, libertad y fraternidad. ¿Se cumplirá la igualdad? ¿Se cumplirá la fraternidad? ¿Se cumplirá la libertad? Solamente son libres de decir lo que quieran los que tienen dinero, los que tienen más poder económico. Solo pueden hacer las leyes los que acceden a un tipo de privilegios. Bueno, eso yo lo dejo a su criterio, ¿no? Pero se dice, pues, según los derechos humanos, que todos nacemos libres iguales. Listo. Otro punto. Por ejemplo, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Este es un preámbulo, ¿no? No se va a distinguir a las personas por la raza, color, sexo, idioma. Eso es lo que habíamos mencionado. Se supone que si así ganes 500 soles al mes, o ganes 5.000 o 20.000 o 10.000 o 100.000, se supone que todos igual deben ser considerados con el mismo respeto y deben tener acceso a la educación, a la salud y al trabajo y al reconocimiento. Bueno, ya le dejo su criterio, eso se cumple o no se cumple, pero son derechos humanos. A ver, ¿qué más? Dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento. O sea, si tú piensas, por ejemplo, que en el Perú debería haber un gobierno nacionalista, un gobierno del FREPAP, un gobierno religioso, ¿no? Debería un gobierno socialista, un gobierno comunista, un gobierno autoritario, autócrata, un gobierno monárquico, incluso es lo que tú piensas, es lo que tú crees. Si tú, por ejemplo, asumes de que las posiciones de Nietzsche o de Marx o de Lenin o de Mao o las posiciones de Hayek, ¿no? Que es una persona de derecha, tú asumes el feminismo, asumes de repente el ateísmo, cualquier tipo de ideología que tú puedas tener, o cualquier tipo de concepción del mundo, cualquier tipo de interpretación filosófica que tú le des a la realidad, creas o no creas en los duendes, en los chamanes, en que si tomas, no sé, Samper con ayahuasca, puedes entrar en trance y puedes ir más allá de lo que el sistema te ha impuesto como cultura, de que de repente Justin Bieber es tu luz en el camino, o el Che Guevara, o Jesucristo, o de repente el Tata Inti. Se supone que todos tenemos el derecho a pensar, a creer y opinar como nos dé la gana, siempre y cuando no ofendamos, injuriemos o maltratamos o violemos la libertad de los demás, ¿no? Por eso cuando uno va a los colegios y ve en un salón de clase, un colegio del Estado, estoy hablando, a un señor crucificado, no sé hasta qué punto ese señor que esté ahí, o ese símbolo de la cruz, respete a los que no son creyentes o los que tienen otra religión que no es directamente la cristiana, católica, apostólica y romana. Es un tema bien debatible en realidad. Algunos pueden asumir que hay ovnis, que la Tierra es plana, que la Tierra es esférica. Bueno, es todo un tema, pero se respeta, pues, ¿no? No crean pues que en el mundo impera más el católico, ¿eh? La religión budista que está en China, la religión hindú, ¿no? Son religiones muy, muy fuertes, ¿no? La musulmana, la judía, la hebrea, en fin, en fin, en fin. A ver, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas, ¿no? Se supone que no puedan haber personas que sean obligadas a trabajar solamente por un plato de comida. No se supone que nadie debería estar trabajando horas y horas solamente con lo necesario para sobrevivir. Se supone que por un trabajo determinado uno debería recibir un pago acorde al trabajo realizado, un seguro, debería recibir vacaciones, debería trabajar 8 horas, si trabaja además, dependiendo si uno quiere, tiene que recibir un pago extra, si trabaja un feriado debería de recibir el doble de pago ese día, en fin, todo lo que nosotros ya sabemos. Y bueno, ustedes pueden ver
diariamente las noticias, si eso se cumple o no se cumple, si es real o no es real. Es cuestión de cada uno. Yo solamente les planteo de que no puede haber gente que vive en esclavitud, ni gente que viva en la servidumbre en el Perú ni en el mundo. Si pasa eso o no pasa, ¿qué opinan? Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Si yo, por ejemplo, tengo mi libro, Amores Insanos se llama, es un cuento, ¿no? Que dentro del cuento pues uno expresa siempre opiniones y condiciones del mundo y lo puedo pues yo repartir, difundir, nadie tiene por qué, digamos, censurarme, pues no callarme, ¿no? Si yo, por ejemplo, puedo plantear de que para mí Fujimori ha sido un ladrón, corrupto, asesino, incluso la misma justicia lo reafirma y ratifica, o perdón, rectifica, es mi opinión, por si acaso. Como les digo, siempre y cuando pues no violenten o destruyan a una persona, su integridad, pues, ¿no? Ahora, toda persona tiene derecho a la educación. Ya, este es un tema bien complicado. Bien complicado porque, para empezar, nosotros, por ejemplo, estamos en una academia. Y en la academia, yo sé que el cobro de esta academia es mínimo. Hay academias que te pueden cobrar 400, 500 soles y hasta mucho más, ¿no? Para los que van a la Pacífico, a la Universidad Católica, ¿no? A la de Lima incluso. Me ha tocado trabajar en algunos lugares. Es exuberante, pues, ¿no? Los costos. Si todos tenemos derecho a la igualdad de educación, ¿por qué no todos los peruanos que terminan su quinto y secundaria certificados por el Estado pueden ingresar a la universidad? Se supone que el Estado, con tu certificado de estudio, te está dando a ti un documento que dice tú eres apto para seguir estudios universitarios, para seguir estudios en instituto, para seguir estudios en las Fuerzas Armadas, para seguir en general estudios superiores o trabajar. Ahora, ¿eso pasa? Bueno. Luego dice, la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Acá viene el truco. ¿Qué te dicen? Que la educación debe ser gratuita para iniciar el primer secundario. Lo demás corre por tu cuenta. En otras palabras, si tienes plata, ya pues, puedes. Si no, o bueno, eso es en general, no sé qué opinan ustedes. ¿No? Como todos tenemos derecho a la educación, por eso hay niños que tienen que ir a un salón a 2 horas en la puna, y gente pues que tiene su chofer que lo lleva a su salón de clases, ¿no? En fin. Lo vamos a clasificar de acuerdo a qué. No crean ustedes que en 1945 recién las ideas, las leyes sobre la igualdad de derechos, sobre el trabajo, la educación, se establecieron. Obviamente han habido países que han defendido estos derechos, han habido procesos históricos que han defendido estos derechos, han habido sucesos que han generado en que se establezcan justamente facultades que le permitan al ser humano desarrollarse integralmente. Obviamente recién con la creación de derechos humanos es como que estos se sintetizan y se van a llegar a una conclusión, ¿no? Que son los 30 que les hemos hablado de líneas generales y que hay que defenderlos sí o sí. Pero vamos a clasificar los derechos en 3 generaciones. Los derechos de la primera generación van a estar relacionados, también se les llama derechos civiles y políticos. Derechos civiles y políticos, no se vayan a olvidar, o también de primera generación. Vamos a relacionarlos con ¿qué? Con la Revolución Francesa. Eso hay que tenerlo claro, con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque fue en el año de 1789 que se crearon, después de la Revolución, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que defendía la igualdad, la libertad, la fraternidad, obviamente con muchas falencias. No se respetaba, por ejemplo, el tema de las mujeres, había solamente libertades para justamente el ciudadano, ¿no? Es un tema complicado, tendrían que ustedes ya hablar con el profesor de historia o profundizar en ese tema. Lo que yo les menciono es que los derechos de la primera generación están relacionados con la Revolución Francesa. ¿Y por qué se llaman civiles y políticos? Porque estos derechos, ¿qué van a defender? Si son derechos civiles, lo principal, a uno mismo, derecho a la vida, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la libertad personal, a la propiedad. ¿Y por qué políticos? Porque tú puedes elegir y ser elegido. No debería haber alguien que de frente venga, se imponga y te mande.
No debería haber un grupo de personas que por cierta condición puedan ponerse por encima de los demás. Ahora, ¿eso en el Perú se cumple? ¿Quiénes son elegidos como alcaldes, como congresistas, como presidentes? ¿Se han puesto a pensar? ¿Son gente de a pie? ¿Es tu profesor Pavel? ¿Es tu tío que tiene muy buenas ideas, es muy solidario, pero gana 920 soles al mes? ¿Quiénes son los que pueden llegar a ciertos cargos? Habría que debatirlo, ¿no? Siempre son la gente del pueblo o a veces hay como que un grupo enmarañado ahí que busca quedarse con ese poder. Es un tema debatible, yo te invito a que lo investigues, que veas cuál es el financiamiento que tienen los partidos políticos, dónde sacan el dinero y demás. Es un tema eh, bien espinoso y bueno, pues no, como les mencionaba, los primeros derechos son los civiles y políticos. ¿Dónde están los civiles? A la vida, a la integridad, a la dignidad, a la igualdad de la ley, a las libertades. Derechos políticos, elegir y ser elegido, formar partido político. Derechos de la segunda generación. Estos derechos van a tener, digamos, sus antecesores, o donde empezaron a partir cuando se dio la segunda revolución industrial y los obreros comenzaron a proliferar en el mundo entero. Las empresas, o los dueños de las empresas, la burguesía, o los grandes monopolios empresariales comenzaron a explotar de manera brutal y despiadada, haciendo trabajar hasta 16 horas diarias a un obrero. Entonces, en diferentes países los obreros han comenzado a luchar, a organizarse, en Inglaterra, en Alemania, en Rusia, y lograr sus derechos. Ahora el 1 de mayo justamente se celebraba el Día de Lucha de los Trabajadores, ¿no? Justamente un 1 de mayo comenzó una huelga en Estados Unidos para pedir 8 horas de trabajo. Por hacer eso, colgaron a 5 obreros, conocidos como los mártires de Chicago, fue en Estados Unidos. A raíz de eso, hasta el día de hoy, siempre los 1 de mayo, se va a conmemorar este día de lucha. No es un día para que la gente vaya a hacerlo, a vacilarse, es más que todo un día para conmemorar a estas personas caídas y el derecho que tenemos ahora de las 8 horas, entre comillas. ¿Cuáles son derechos de la segunda generación? Se le llaman derechos económicos porque son los derechos para que tú tengas un salario digno, para que tú puedas tener 8 horas de trabajo, para que puedas tener vacaciones, etcétera, etcétera. Sociales, para que puedas, por ejemplo, tener derecho a tu bienestar en la salud, y derecho cultural, porque supuestamente a raíz de esos derechos vas a poder tener tú la educación, ¿no? La educación y la cultura libre para todos por igual, ¿no? Se supone. Y derecho, bueno, ¿qué está, no? Los económicos, les decía, el derecho al trabajo, la remuneración justa, a la jornada de trabajo. Derechos culturales, a la educación básica gratuita, a la cultura. Y derechos sociales, seguridad social, familia, matrimonio y la salud. Derechos de la tercera generación. Estos son los derechos que ya surgen, obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el tema de las bombas atómicas, de la contaminación, de los bombardeos que hubieron con armas químicas. Entonces, a partir de ahí, se establece que todos tenemos derecho a la armonía, a la paz, a la tranquilidad, a un mundo que viva con un medio ambiente sano y a la solidaridad entre los pueblos, ¿no? Defensa civil, tarea de todos. Entonces ya sabemos que los derechos de la primera generación son civiles y políticos, Revolución Francesa. Segunda generación son derechos económicos, políticos, primera generación civiles y políticos, segunda generación económicos, sociales y culturales. Se relaciona con la revolución industrial y la revolución rusa, la revolución mexicana, y luego los derechos de la tercera generación, que se van a iniciar con la Segunda Guerra Mundial, o producto, consecuencia, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, y son los derechos de la solidaridad y de los pueblos, se le llama.